todos bienvenidos, como siempre, a su programa Café en la Mañana, hoy viernes 26 de enero del año 2024. Arrancamos presentándoles a ustedes lo que fueron imágenes de la realización el día de ayer de la reunión, la primera reunión del Consejo Federal de Gobierno de este año 2024. Estuvo encabezada por el jefe de Estado venezolano, el presidente de la República, Nicolás Maduro. Estuvo también allí la vicepresidenta y los gobernadores de todo el territorio nacional, también representantes de las principales o alcaldes de las principales ciudades de todo el territorio nacional. Eso para evaluar cómo va a arrancar este año 2024, la presentación de proyectos, de planes a desarrollarse en todo el territorio nacional, el acompañamiento que le hace el Estado venezolano, el gobierno bolivariano, el gobierno nacional a todas las gobernaciones, a todas las alcaldías. Ahí estaban también presentes todos los ministros de nuestro país, en fin, toda una reunión para darle cabida a cuáles van a ser las prioridades para este año 2024. Así lo encabezaba el jefe de Estado venezolano, además que avanzaba y destacaba cuáles son esas prioridades a las cuales se van a darle atención de manera inmediata en este año 2024. También muy importante lo que tiene que ver con el 1x10 del buen gobierno y de qué manera en conjunto con el Poder Popular Organizado, que por cierto se encuentra aquí en el Consejo Federal de Gobierno, así lo estipula en nuestra Carta Magna. También hay una representación del Consejo o del Poder Popular Organizado también y de la mano con el gobierno nacional, nacional, regional y municipal. Van a empezar a entablar esas acciones a desarrollarse. Vamos a ver cómo ha reflejado el portal Correo del Orinoco esta información tan importante que habla incluso y tiene que ver con cómo van a ser distribuidos esos recursos, qué distribución o qué recursos se le van a estar otorgando a las gobernaciones y las alcaldías para este año 2024. Fíjense, recursos del Consejo Federal de Gobierno destinados a proyectos se eleva en un 436% para este 2024. Los recursos por Consejo Federal de Gobierno están aumentando 436% en relación al año pasado, así lo informó el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante la jornada de trabajo con la plenaria del Consejo Federal de Gobierno en el marco de la 7T.net. Recordemos que hay un eje de transformación de la 7T, como lo ha destacado el jefe de Estado. Este escenario, indicó, se presenta ahora con estabilidad cambiaria, estabilidad en la tasa inflacionaria, teniendo la tasa inflacionaria más baja en el mes de enero del año 2024, que se ha mantenido, que ha tenido desde el año 2006. Lo destaca allí el jefe de Estado venezolano. Recordemos que también se toma como eje central, lo dicho por el jefe de Estado venezolano en la presentación de su memoria y cuenta, que tiene que ver los 7 ejes de transformación tan importantes. Están enmarcado el tema allí de la unión, está el tema económico, el tema social, el tema cultural, 7 ejes transversales que van a estarse trabajando para lo que tiene desde el año 2024 hasta el año 2030. En función a esos 7 ejes, bueno, se van a trabajar y se van a priorizar ahí áreas bastante importantes. Vamos a recordar dónde está inmerso este Consejo Federal de Gobierno. Acuérdense que todo se trabaja aquí en nuestro país basados en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, allí lo tienen en pantalla. Dice así, en su artículo 185. El Consejo Federal de Gobierno es el órgano encargado de la planificación y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de competencias del Poder Nacional a los estados y a los municipios. Es por eso que se encontraban allí presentes los gobernadores de las entidades de nuestro país, también las principales alcaldes de las ciudades primordiales que hacen vida en Venezuela, precisamente para abordar cuáles son esas atenciones, a qué se le va a dar prioridad, qué se va a atender de primero y cómo van a estar distribuidos, ¿no? Esos recursos para optimizar la atención y que sea de manera más expedita, ¿no? El trabajo que se venga realizando en conjunto con los 3 entes, nacional, regional y municipal. Una de las prioridades que tiene el jefe de Estado venezolano y que ayer lo manifestaba tiene que ver con el tema de la vialidad. Él propuso o él pidió que se le entregara un plan integral de atención a las vías aprovechando esta temporada. ¿Por qué esta temporada? Porque esta temporada, en teoría, salvo que el cambio climático, como se encuentra ahorita, diga lo contrario, pero la constante dice que esta época del año es la época donde no se presentan o no se generan precipitaciones, ¿no?, de manera continua. Entonces es el momento propicio para llevar a cabo y para desarrollar planes en materia de vialidad.
En este sentido, el jefe de Estado pidió que se le otorgara, que se le entregara un plan de vialidad. Sin embargo, se lo entregó, no estuvo conforme con ese plan y dijo, mira, tienen 72 horas los encargados de realizar este plan para que me hagan un plan verdaderamente adaptado a los nuevos tiempos, adaptado a las necesidades y adaptado, por supuesto, a las prioridades de cada una de las regiones. Entonces vamos a escuchar qué ha dicho el jefe de Estado en este sentido, con el que tiene que ver con este plan de vialidad. Plan Nacional de Atención a la Vialidad y están raspados. Este plan no tiene el calado de la necesidad de un país. Este plan tiene que ser revisado. Le doy 72 horas a los encargados de este plan para que el lunes me presenten un verdadero gran plan de asfaltado y de arreglo de la vialidad de todo el país. Un gran plan. Con grandes metas. Porque hay que hacer mucho. Estamos en el momento que hay que hacerlo, que es el momento de la sequía. O lo hacemos ahorita o después otra vez vamos a tener la lluvia. Así que este plan está devuelto, señora vicepresidenta, y ustedes van a ver qué hacen. No dormirán de aquel lunes, pero el lunes me tienen que un plan verdadero, completo, de gran calado. Llamen a los gobernadores, a todos, a los alcaldes principales de capitales y a parir recursos, a parir maquinaria y a desplegar un verdadero plan que durante el mes de febrero, marzo, abril, de verdad ponga capas asfálticas y arregle autopistas, avenidas, calles, barrio arriba, barrio adentro, etcétera, etcétera, de un plan nacional de vialidad verdadero. Bueno, así lo destacaba el jefe de Estado venezolano, para entonces empezar a atender lo que es febrero, marzo y abril, todo el tema de la vialidad, tanto nacional como regional como municipal. Incluso el jefe de Estado destacaba barrio adentro, en las callecitas, en todos los sectores, no solamente en las grandes vías, sino ir directamente a los sectores o a las localidades para la atención de este tema de la vialidad. Bueno, vamos a evaluar también o vamos a revisar cuáles son esos ejes y esas acciones que se van a estar tomando a cabo en estas temáticas de importancia que lo destacaba el jefe de Estado. Vamos a presentarle la ruta para el crecimiento integral de la nación. Fíjense, ¿cuáles son los sectores que van a ser o que se van a impulsar? El sector de la salud, educación, el tema de los servicios básicos como es la electricidad, el agua, la vialidad y las instituciones educativas. Destaca el jefe de Estado allí, son la ruta para el crecimiento integral de la nación, enmarcado en esos siete aspectos tan importantes que hay que destacar allí. Bueno, allí también, como siempre, la vicepresidenta de la República estuvo allí presente y daba y aportaba datos importantes en lo que tiene que ver el tema económico de nuestro país, de qué manera, poco a poco, a pesar de sanciones, bloqueos, medidas coercitivas, de todas estas situaciones y de ese ahogamiento al cual el tema económico se ha visto afectado tan grande el pueblo venezolano, producto, bueno, de lo que ya todos conocemos. La vicepresidenta destacaba aspectos interesantes y tenía que ver con números y cifras que daban cuenta del crecimiento que en los últimos tiempos ha tenido nuestro país y cómo se perfila para este año 2024. Ya hablaba incluso, el país contará en el 2024 con condiciones macroeconómicas para un mejor rendimiento en el tema de los recursos. Esto redunda, entre otras cosas, en con poco hacer más. Vamos a escuchar. Para este 2024, nosotros vamos a tener condiciones macroeconómicas que rendirán mucho más los recursos. Vamos a tener una estabilidad cambiaria y eso permitirá que no se traduzca en inflación, pero al mismo tiempo tendremos reducción de los índices inflacionarios, tanto de la inflación mensual como de la inflación anualizada, que como bien lo informó usted en su mensaje anual ante la Asamblea Nacional, ya en el mes de febrero podemos decir, Venezuela tendrá una inflación anualizada de 2 dígitos. Importantes datos que lo decía el jefe de Estado en su mensaje anual y lo ha reiterado nuestros organismos en materia económica, donde destacan pues el crecimiento de Venezuela que tuvo en el año 2023 y cómo se perfila para este año 2024. No solamente lo dice el gobierno bolivariano, según los expertos allí en materia económica, sino también en el ámbito internacional. La CEPAL, por ejemplo, da datos interesantes, el Banco Internacional, el Banco Mundial,
también destaca importantes cifras en cuanto al tema económico de nuestro país. Bueno, también vamos a conversar con ustedes y vamos a presentarles también otros datos interesantes. Recordemos que el jefe de Estado hablaba de los 5 consensos a los cuales se va a trazar nuestro país en los próximos tiempos. Sería pertinente recordarlos porque en esos 5 consensos, donde también se está trabajando en función a eso, también están marcadas son los 7 ejes de transformación. Vamos a evaluarlos de inmediato. ¿Cuáles son esos 5 consensos que rigen la nueva etapa histórica de nuestro país? El primer consenso en la construcción de un nuevo modelo económico y la recuperación de la vida económica plena. Segundo consenso, la exigencia unánime y absoluta del levantamiento de las sanciones. El tercer consenso, la recuperación del estado de bienestar social. El cuarto consenso, la defensa de la paz en Venezuela. Y el quinto consenso, la recuperación de los derechos históricos y la defensa del territorio Esequibo. 5 consensos en los cuales se sigue trabajando el Estado venezolano, el gobierno bolivariano en el tema de transformación. Por cierto, el día de ayer, y ese va a ser nuestro tema que vamos a estar tocando a la vuelta con nuestro invitado, se llevó a cabo esa importante reunión desde Brasil, donde el gobierno bolivariano sigue apostando a la paz, al entendimiento, pero en el marco de la diplomacia de paz, abocados todo a lo que tiene que ver con el Acuerdo de Ginebra de 1966. Bueno, eso se llevó a cabo el día de ayer, eso vamos a estarlo tocando a la vuelta con nuestro invitado. Amigos, 11:16 minutos de la mañana. Seguimos avanzando. Vamos a presentarles ahora mensaje que se publica a través de la red social del jefe de Estado venezolano. Vamos a leerlo de inmediato. Dice así: nos hemos unido como nación para seguir trabajando por el pueblo desde todos los poderes del Estado. Nuestro compromiso es contigo, mujer y hombre a pie. Vamos hacia la patria próspera con alternativas y soluciones y más bienestar para Venezuela. Este será un año victorioso rumbo al 2030, destaca el jefe de Estado venezolano a través de su publicación en la red social X. Amigos, 11:16 minutos de la mañana. Vamos a hacer nuestra primera pausa. El editorial se nos fue, mira, rapidito, qué bueno. Vamos a hacer nuestra primera pausa, que en su programa Café en la Mañana, no se aparte, quédese con nosotros a la vuelta. Bueno, ya les venía ya adelantando algo de lo que vamos a estar conversando a la vuelta y tiene que ver precisamente con eso, la reunión que se sostuvo el día de ayer en el marco del acuerdo firmado en diciembre, ¿recuerdan? Donde estuvo presente allí el tema como país mediador Brasil en este tema de Guyana y Venezuela, en esta controversia territorial donde Venezuela sigue apostando de todas al tema de la diplomacia de paz. Bueno, eso va a ser nuestro tema a la vuelta, así que quédese con nosotros, no se aparte, a través de nuestras redes sociales nos pueden seguir, @Café en la Mañana por todas las redes sociales. Pausa cortica, no se aparte, ya venimos. Con la parte guyanesa de abordar todo lo referente al derecho internacional, incluido el Acuerdo de Ginebra del año 1966, que ha sido uno de los temas que hemos estado abordando. Igualmente, la parte venezolana ha planteado a la parte guyanesa la necesidad de estudiar una hoja de ruta en el marco siempre del derecho internacional para abordar la situación de la disposición unilateral en aguas marítimas por delimitar. Es un tema que Venezuela lo planteó en la reunión de Arguil y el día de hoy hemos reiterado esa temática al canciller Todt en el marco de esta comisión conjunta. Igualmente, coincidimos Guyana y Venezuela en la necesidad de seguir abordando el tema por la vía diplomática y evitar o reafirmar que ninguna de las partes recurrirá a menciones, ni amenazas, ni invocación del uso de la fuerza, incluyendo involucrar a terceras partes en dicha materia o en materias que tengan que ver con Guyana y Venezuela. Fíjense, ahí veíamos la declaración emitida el día de ayer por el canciller de la República, Iván Gil, luego de sostenerse esta reunión desde Brasil con representantes del gobierno de Guyana y de la República Bolivariana de Venezuela. Se cumplen
lo que tiene que ver lo establecido en la reunión entre el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro y el presidente de Guyana. Vamos a revisar el Twitter que publicó en su momento el Ministerio del Poder Popular de la Comunicación y la Información, está en la pauta, allí, donde destaca los 9 acuerdos, los 9 puntos de acuerdo firmados en Argel. No sé si lo tenemos allí para darle entrada. Bueno, mientras lo conseguimos, está en la pauta, vamos a iniciar la conversación con nuestro invitado, el internacionalista Gabriel Sánchez. Profe, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muy pertinente su visita, tomando en consideración lo ocurrido el día de ayer y cómo se encuentra el estatus entre Guyana y Venezuela a propósito de esta controversia. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Fíjense, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Es bastante interesante el logro que ha logrado el gobierno bolivariano en lo que es la geopolítica, ya de que viene un conflicto de una escalada bastante agresiva por parte de la República Cooperativa de Guyana con el territorio nacional. Y ha venido una participación bastante masiva por parte de toda la población venezolana al tema del Esequibo. Tanto así que Venezuela siempre, históricamente, ha mantenido una posición de paz, diálogo y respeto a la comunidad internacional. En vista de eso, ayer se logró un acuerdo bastante interesante porque el gobierno cooperativo de Guyana manifestó que va a establecer el diálogo de paz. La ruta que establece la Cancillería la aceptaron y hubo acompañamiento por parte no solamente del gobierno de Brasil, que fue el país anfitrión, sino de la ONU, un emisario de la ONU, CARICOM, la CELAC y la Comunidad Andina, que estuvieron ahí como observadores. También el gobierno de San Vicente y Granadina, que fueron observadores. ¿Por qué? Porque si no nos retrocedemos, en diciembre hubo un acto prácticamente bélico de amenaza donde gobiernos extranjeros, específicamente Estados Unidos y el Reino Unido, hicieron visitas militares y actividades militares dentro del territorio nacional venezolano, hoy en disputa por más de 200 años con el gobierno de Guyana. Esa situación ha establecido la comunidad internacional, inmediatamente se activó en los acuerdos que quedaron en Guyana y Venezuela, de que no podía haber intervención. Inmediatamente Brasil y la comunidad internacional, en la protesta que hizo la Cancillería y el gobierno venezolano, se activó la comunidad internacional para prevenir un conflicto bélico, de una amenaza de un gobierno extranjero en apoyo a Guyana. ¿De qué manera, profe, se sigue abordando este tema, tomando en consideración que el jefe de Estado venezolano, el gobierno bolivariano siempre ha sido muy enfático en hacer el llamado al diálogo? De hecho, cuando se presenta esta controversia, donde vemos que de manera irrespetuosa el gobierno de Guyana empieza a entregar concesiones indebidas, en este caso a la transnacional ExxonMobil, en un mar que está por delimitar, el gobierno bolivariano siempre apostó al tema del diálogo, del entendimiento. Al final eso sucedió y eso está ocurriendo. ¿Cómo es evaluado en materia internacional la manera como Venezuela está tratando esta situación que se sigue presentando? Mire, vamos a hablar un poquito de historia. ¿Okay? Hablamos de los acuerdos que Guyana participa, que es el acuerdo francés que se estableció en el siglo XVIII y el que nosotros defendemos, que es de 1966, ¿okay? El acuerdo de Ginebra. Pero mucho antes de eso, desde el tiempo de nuestra excelencia el Libertador, establece una teoría del derecho internacional que nosotros alegamos actualmente, el iuris possidetis iuris, es decir, el derecho que tengo de yo poseer la cosa por derecho y tradición histórica, mientras la contraparte establece el iuris possidetis de facto. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo derecho por poseer de factamente el territorio. Lamentablemente, la población veníamos de una situación que todavía, desde 200 años que tenemos, nunca hemos dejado de estar en un conflicto desde el punto de vista irenológico como tal, y hemos estado constantemente en guerra. Esa situación ha permitido que el gobierno inglés avanzara a territorio venezolano, ocupando ilegalmente el espacio. Es la situación realmente a nivel jurídico. Entonces, ¿qué establece Venezuela? Vamos a sentarnos desde el punto de vista legal, por favor, retírate de mi espacio y reconoce mi soberanía. De una manera muy particular, amena, no como está haciendo ahorita Israel,
que no tiene posesión de las cosas, es una situación completamente distinta a lo que pasa en la comunidad internacional, como está ocurriendo también en el problema que tiene Vietnam con China. Entonces, hay diferentes situaciones, conflictos, que se han delimitado de otras maneras. Venezuela siempre ha mantenido una posición geopolítica digamos que yo me atrevería a decir que Venezuela es el único país o uno de los pocos países que respeta el derecho internacional. Pareciera que es letra muerta hoy en día. El historiador, profesor e ilustre profesor Andrés Bello dice que los estados tienen derechos a resolver por la fuerza o por cualquier vía las controversias o diferencias que tengan los estados de asuntos domésticos. Esto es un asunto no doméstico, como lo dice la teoría de él, pero sí es un conflicto territorial. Venezuela no utiliza la fuerza, simplemente, históricamente, durante 200 años siempre manteníamos un acuerdo de paz y diálogo. Cuando el presidente Chávez, que quieren decir y han malinterpretado sus palabras, de que no, Chávez entregó el territorio, es mentira. Lo que propuso el gobierno bolivariano, según la agenda bolivariana de paz, que aún todavía sigue manteniendo durante 20 años en lo que es gestión de lo que es el gobierno revolucionario, que es el gobierno de turno que está ahorita, lo que manifestó fue, mira, somos un mismo país, ustedes vienen de una colonia, es un país nuevo, vamos a sentarnos a hablar. Lo que haya en el territorio que hay que en disputa, vamos a establecer beneficios. Es territorio venezolano, pero lo que ahí se explote va a ser para ambas partes beneficioso para los dos, para que ustedes se puedan desarrollar. Pero en ningún momento el gobierno bolivariano y el presidente Chávez cedió ni entregó el territorio. Es lamentable que varios personajes políticos se pongan en esa tarea a malinformar. Pareciera que fueran apátridas y no venezolanos. Eso es el punto de vista. Actualmente, yo aplaudo con bastante agrado la posición que tiene ahora el gobierno guyanés con respecto a la comunidad internacional y Venezuela, porque no solamente accedió y reconoció que efectivamente el Tratado de 1800 no tiene validez. Entonces vamos a discutir el de 1966, porque tú estás ocupando un territorio sin ningún derecho, sino porque lo ocupaste de factamente. Entonces vamos a sentarnos a negociar, vamos a sentarnos a hablar y vamos a reconocer. Ahí hay un reconocimiento tácito de que el territorio es venezolano. Entonces comienzan las negociaciones diplomáticas, una hoja de ruta que plantea la Cancillería para establecer la recuperación del territorio soberano. Profe, el día de ayer vimos esa declaración conjunta en la cual se seguía, ¿no?, avanzando, como usted lo dice, en esa hoja de ruta para seguir estableciendo ese mecanismo de diplomacia de paz, que es la que está abogando, ¿no? Siempre aboga el gobierno bolivariano. Ahora bien, entre las situaciones tan confusas que se tuvo a finales del año pasado, estuvo el gobierno de Guyana, que incluso estaba haciendo o permitiendo, ¿no?, que sectores o factores del tema internacional, como Estados Unidos o como Inglaterra, hicieran o estuvieran allí presentes para generar zozobra, incertidumbre, ¿no?, en el tema de lo que tiene que ver con el tema castrense. Ahora bien, Venezuela siempre se estuvo parca en ese sentido. Venezuela, por su parte, abogó con lo que tiene que ver con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es un referéndum consultivo en relación a esas 5 preguntas que hacían alusión a la pertenencia de nuestro país en el territorio, ¿no? Y así esas 5 acciones. Una vez que se aprobó en ese referéndum consultivo, que se aprobó, se ganó esas 5 veces, sí hubo pasos siguientes, entre ellos la creación de una autoridad única, ¿no?, que estuviera al tanto de eso, entre otras tantas cosas, y eso trajo disgusto para la comunidad internacional. ¿Cómo evalúa usted el tratamiento que le ha dado el gobierno bolivariano a ejercer? Bueno, ya va, sí tiene injerencia, sí es vinculante nuestro referéndum y estamos tomando acciones en función a eso. Fíjese, hay 2 cosas importantes. Una, vamos a comenzar desde el punto de vista legal constitucional, ¿ok? El presidente de la República tiene varias facultades. Entre ellos es jefe de Estado y jefe de Gobierno, comandante en jefe de la Fuerza Armada y administrador del erario público, entre otros. El hecho de que él sea el jefe de Estado no se manda solo. Es decir, el jefe del presidente de Estado y el jefe de Gobierno es el pueblo venezolano. El pueblo venezolano es el único que puede dar un mandato al Estado y a la República y al Ejecutivo Nacional y a todos los poderes.
Por tanto, constitucionalmente se hace una consulta constitucional al soberano, que es el jefe de todos los poderes, que es el pueblo venezolano. Al él emitir una respuesta contundente de más de 10 millones de votos, es casi decir el 90% del padrón electoral, es decir, hay una posición de Estado sin que los poderes hayan pronunciado. Es decir, el Estado venezolano, todos los venezolanos, le dieron un mandato al poder, a los 5 poderes que tiene el Estado. Y es vinculante, porque es la voz del soberano, es la voz del pueblo, y tiene que acatarse. En función de eso, se comenzó una ruta. Mahatma Gandhi decía, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Había situaciones por parte de agresión directa o indirecta de parte de Guyana, donde Venezuela ha manejado la parte diplomática, pero la parte militar también. Ha demostrado músculo. Es decir, Venezuela se respeta por las buenas o por las malas. En cualquier escenario que tú quieras ver o discutir esto, lo vamos a actuar. Pero siempre desde un punto de vista diplomático es la posición de Venezuela. Si usted quiere otros medios, Venezuela está preparada, firme y contundente a actuar en cualquier escenario. Pero siempre ha sido desde el punto de vista diplomático, de paz y de amistad, de la buena vecindad que tienen los pueblos en América Latina. Profe, ¿cómo evalúa usted, ya para cerrar este tema de Guyana y Venezuela, cómo evalúa usted cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo usted ve que se sigue trabajando este tema de la controversia entre ambas naciones con la reunión que se sostuvo el día de ayer en Brasil? Mira, hay algo bastante interesante porque tú mencionaste algo que son las licencias. Si vamos a lo que el presidente de una vez inmediatamente se dieron los resultados, en menos de 3 días él convocó a un Consejo de Estado, un Consejo Federal de Gobierno y al Estado completo, donde estuvieron todos los gobernadores, todos los alcaldes, todos los actores políticos, tanto derecha, de izquierda, centro izquierda y los que no son políticos. Y estableció una serie de instrucciones. Entonces, cuando tú ves cómo no solamente la posición de Venezuela, sino que quién estuvo detrás de todo este problema, quién fue los hilos del poder económico que movieron como las ExxonMobil, pero hay otras situaciones y el presidente le gira una instrucción al ministro de Petróleo y le dice, Teixeira, crea ese PDVSA Esequiba, eso sí, y solicitó a la Asamblea Nacional y le solicita muy respetuosamente al Poder Legislativo que estaba ahí y se paran todos los diputados, tanto del oficialismo como de la oposición, a acatar la instrucción del soberano, no del presidente de la República, del soberano que se expresó libremente en la Constitución. Y le dijo, mira, todo aquel que quiera invertir en territorio venezolano, porque ya nosotros establecimos que ese territorio es venezolano, ya se pronunció el soberano, no se pronunció los poderes, no se pronunció los partidos políticos, que individualmente se pronunciaron, pero se pronunció el soberano, la República Bolivariana de Venezuela en conjunto. No importa el tilde político, no importa la religión, credo o profesión. Se pronunció la República de Venezuela y se paró a la comunidad internacional y le dijo al mundo, el territorio Esequibo es de Venezuela y se respeta. Entonces, en función de, se estableció una situación que ya está acatando la comunidad internacional. Entonces, fíjate que ahora viene la Chevron, viene compañías petroleras que quieren invertir en Venezuela, en el territorio Esequibo. Entonces, Guyana no le queda otra que sentarse a hablar con Venezuela. Esa es la situación panorámica, económica, geopolítica, internacional que vive actualmente el conflicto. Profe, 11:38 minutos de la mañana. Vamos a establecer una pausa. Usted sigue con nosotros, porque a la vuelta vamos a tocar otro tema que es interesante. De hecho, ya decía referencia al jefe de Estado venezolano, lo decía también el doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y tiene que ver con los acuerdos firmados en Barbados. Lamentablemente hay personas por allí que que firmaron esos acuerdos de Barbados que de una u otra manera no los están cumpliendo. Incluso el jefe de Estado venezolano destacaba que los acuerdos de Barbados estaban ayer en la cuerda floja, lo destacaba así, y lo mismo decía el doctor Jorge Rodríguez. ¿Por qué? Entre otras cosas porque se han develado unas conspiraciones que involucran a sectores de la derecha y eso pudiese afectar un poco lo que tiene que ver con esos acuerdos y cómo se establece el clima político en nuestro país. 11:38 minutos de la mañana, así que vamos a establecer una pausa cortica y a la vuelta vamos a estar conversando de eso. Ya venimos. No hay problema.
soldados están heridos de muerte. Los declaró en terapia intensiva. Los apuñalearon, los patearon. Ojalá, le decía el doctor Jorge Rodríguez hoy, ojalá podamos salvar los acuerdos de Barbados y empujar a través del diálogo grandes acuerdos de consensos nacionales, de verdad, cara a cara, sin cartas escondidas, sin planes macabros, sin planes para asesinarme o asesinarnos o llenar de violencia el país. Ojalá. Algunos de mis compatriotas queridos podrán decir, Maduro, no creas en esa gente, cuídate de esta gente. Yo me cuido, pero no es que crea o no crea, es que yo quiero que Venezuela logre la mayor suma de tolerancia, de entendimiento, de reencuentro, de perdón y de avance sobre la base de esta Constitución para mejorar la vida de la gente. Bueno, lo decía el jefe de Estado el día de ayer en este Consejo Federal de Gobierno y hacía alusión precisamente a esos acuerdos de Barbados fijados o firmados el año pasado por un sector de la oposición venezolana y el gobierno bolivariano. Él dice que están en la cuerda floja, ¿no? Que están en terapia intensiva tomando en consideración todos los aspectos que se han develado en los últimos tiempos, las acciones que se están emprendiendo por parte de la derecha venezolana en función de la democracia en nuestro país. Quisiera que nos diera su opinión en función a eso. Mira, en particular es mi opinión muy personal. Entre los acuerdos de Barbados fueron bastante interesantes porque se acordaron una serie de situaciones a puerta cerrada y la comunidad internacional y los venezolanos simplemente vimos acciones consecutivas. Esas acciones consecutivas comenzamos a ver que delincuentes que aprovecharon la política para delinquir, estafaron, cometieron actos atroces de poner una guaya en las calles de la ciudad para que venezolanos y compatriotas se degollaran. O sea, hay que ser maquiavélico para generar las condiciones políticas para cambiar el status quo. Entonces, quieren decir que son pesos políticos. No, son delincuentes. Eso hay que dejarlo claro. Entre los acuerdos se establecieron, bueno, se dieron liberaciones, no es primera vez que se dan desde Hugo Rafael Chávez Frías, y que casi siempre son los mismos actores que siempre son reincidentes. Yo no sé si es una patología o es una conducta mórbica, no sabría decir. Habría que hacer un estudio clínico, preguntarle a nuestro presidente de la Asamblea Nacional, que es psiquiatra y psicólogo, experto en el área, a que nos haga una evaluación o le explique al país a alguien. Pues lo hago muy jocoso, pero es bastante preocupante esa posición de un grupo de políticos venezolanos que actúan de una manera muy inhumana, para ser muy respetuoso por el horario. Pero en cuanto a esos acuerdos, se quejan de que las acciones que tuvo el gobierno, pero ya va. Nosotros tuvimos un empresario que estuvo haciendo negociaciones a nombre de Venezuela, que después se le da la acreditación de embajador, de cuerpo diplomático, y se violó el derecho internacional y fue privado de libertad y no se le garantizó ninguna garantía del derecho público, acordado en todas las partes del derecho humano. Y de la noche a la mañana el gobierno de la administración pública de los Estados Unidos lo libera. Entonces se quejan de Venezuela, pero entonces yo quiero que me digan los opinadores de oficio, políticos o juristas, entonces explíqueme cómo es eso de que nosotros violentamos el debido proceso y allá no. Entonces allá son buenos, aquí somos malos. Entonces esa llama a la reflexión, no solamente a la comunidad jurista, que vayamos a lo que es netamente jurídico y no netamente a lo político. No nos convertamos en opinadores de oficio, sino que seamos objetivos. Gracias a Dios hay una madurez de la política nacional desde el punto de vista de la oposición e inclusive del mismo gobierno, porque de lado y lado también hay fanáticos, lo decía el presidente de la República, pero todos tenemos un punto común, Venezuela, y la estabilidad política y económica. Gracias a Dios hemos logrado la estabilidad política y se ha reflejado en la parte económica.
No puedo decir mucho de la comunidad internacional en América Latina, el caso de Ecuador, el caso de Perú, que lamentablemente no aprendió de la experiencia de Venezuela los políticos y llevaron a esos países al caos. Entonces, ¿qué ha madurado? Es que Venezuela ha tenido una madurez política, principalmente de la oposición, para generar una estabilidad social, política y económica para el bienestar del pueblo venezolano. Lo importante de esto es que hay un grupito muy pequeño, gracias a Dios, que no quiere dar su brazo a torcer. Y quedó revelado para los que somos analistas y los que pueden tener 4 ojos de frente. Una persona que aspira a ser presidente o candidato a la presidencia de la República, de la República Bolivariana de Venezuela, dice, yo soy inhabilitada por el régimen. Ok, para usted es un régimen, pero ¿cómo quieres hacer de llegar a la República como jefe de Estado? ¿En qué condiciones si tú dices que esto es un régimen? No acuerdas que esto es un Estado. Entonces hay unas contradicciones mentales de un grupo de la oposición que no está de acuerdo y dijo que no iba a ir a ningún acuerdo, o digámoslo así, no iba a cumplir la hoja de ruta que se estableció en los acuerdos de Barbados. Entonces se da cuenta que dice que no, pero entonces sale un vocero del Departamento de Estado y le dice, la ciudadana fulana de tal está en camino y va a ir al Tribunal Supremo a solicitar, obligando públicamente a un dirigente de la oposición venezolana radical a cumplir los acuerdos. Entonces se den las partes. ¿Qué quiero yo? ¿Qué me da lectura Pero en a los eso? acuerdos nunca se habló de habilitar a nadie. Bueno, y sin embargo ellos hacen creer eso. Realmente en los acuerdos no sabemos qué pasó, porque eso Es se lo que hizo mostraron. se rehacen acuerdos públicos y acuerdos privados. Entonces, entre las partes, es una posición, tanto el gobierno venezolano, porque No, pero el inclusive- gobierno bolivariano lo ha dicho, que ellos en ningún momento hablaron de habilitación. No, es que eso es lo que la delegación, el doctor Jorge inclusive- Rodríguez. No, mira, el presidente lo dijo, nosotros vamos a hacer un gesto de voluntad. Y lo pidió los mismos Estados Unidos y Venezuela dijo, vamos a hacer la reciprocidad. Hemos soltado a unos compañeros que han sido delincuentes y que pasen su tiempo con familia. Pero también nosotros tenemos compañeros compatriotas que están ilegalmente en Estados Unidos y en otros territorios, privados de libertad sin ningún proceso. Entonces, hay una situación, el caso por lo menos de la compañera que aspira a ser presidenta y tuvo que ir al Departamento de Estado a girarles instrucciones y obligarla a ir. Entonces te das cuenta que la comunidad internacional quiere que Venezuela llegue a una negociación, pero hay un grupito muy pequeño a lo interno del país de compatriotas que no quieren eso. ¿Por qué? Porque eso le genera negocio, le genera dinero. Y es lamentable que venezolanos se hayan prestado para eso y rayar a toda una comunidad de gente trabajadora, honesta, cumplidora de los derechos, de la buena moral y la buena costumbre. Profe, siendo así, ¿cómo evaluaría usted entonces el panorama político? Estamos en un año electoral, se vislumbra allí Venezuela y el jefe de Estado lo reiteraba, él quisiera seguir apostando al diálogo, a la paz, al entendimiento, a las situaciones de tranquilidad y de estabilidad en nuestro país, en todos los aspectos, entre ellos, pues, por supuesto, tiene que ver con el aspecto político. Sin embargo, como usted bien lo ha dicho, hay un grupito que quisiera que eso no ocurriera. ¿Cómo usted lo evalúa entonces, por lo menos en este primer trimestre del año 2024? Mira, es un tema muy personal, muy particular. No solamente, usted me dice, profesor, y le digo aquí a los compañeros, yo soy docente de diferentes casas de estudio. Y cuando uno le dice a un alumno, mira, el sistema no se adapta a ti, tú te tienes que adaptar al sistema, va a pasar igual en la política. O te adaptas al sistema, porque el sistema no se va a adaptar a ti. Entonces, ¿qué va a pasar con esos políticos? Mira, simplemente la comunidad y el sistema los va a apartar. O sea, ellos mismos se están aislando del escenario político y simplemente le han dado cabida a nuevos actores políticos con más madurez política desde el punto de vista del lado de la derecha, de la oposición, que ha calado lo que el pueblo venezolano, tanto de derecha, de izquierda y ni, que no tienen una particularidad, quiere que las partes o las diferentes partes que hacen vida a nivel político se sienten a hablar de una manera muy respetuosa. Entonces simplemente van a ir quedándose aislados.
sea, eso es algo que a mí en lo particular no lo considero que me preocupe. Porque el mismo venezolano y la misma política, la misma dinámica, es un pueblo consciente que sabe qué es lo que está. Por eso tenemos más de 20 años en el gobierno, no porque nosotros queramos, sino porque así lo decide un pueblo. Muchísimas gracias, profe, por habernos acompañado. Gabriel Sánchez, analista político, hablando de estos temas tan interesantes. Primero, el que tiene que ver con esta reunión y esta controversia entre Venezuela y Guyana, de qué manera se siguen trabajando en función de la diplomacia de paz y también por este tema de los acuerdos de Barbados. 11:52 minutos de la mañana. Vamos a revisar mensajes que se han publicado a través de la red social X. Vamos a ver una invitación que hace el jefe de Estado venezolano para el día de hoy. Fíjense lo que dice allí, muy importante. Dice, pendientes, hoy 26 de enero a las 4 de la tarde, hora de Venezuela, no deben perderse un nuevo episodio de Maduro Podcast con un invitado súper especial, el presidente del Parlamento venezolano, el doctor Jorge Rodríguez, con quien estaré debatiendo un tema de interés para las y los venezolanos. No dejen de verlo. Vamos a revisar el material que ha dejado el jefe de Estado venezolano a través de este mensaje. Los dos cómicos rusos le dijeron que le tenían $2 millones de Venezuela. How are you there? Muy bien, presidente. Un honor poder conversar con usted. Agradecido en nombre de todo el pueblo de Venezuela. So that you may manage their money before the establishment of diplomatic relations. Perfecto. Do you want we to block these accounts or transfer them to you? Sí, yo creo que la acción inmediata debe ser bloquear las cuentas para luego poder hacer la transferencia y el manejo. Estaban depositados en un banco suizo y Guaidó les dice a los cómicos rusos, y estaban en vivo en una radio en Rusia, les dice, deposítamelos en una cuenta de un amigo. Indíqueme con quién en su gobierno establecemos directamente información para que María Alejandra Aristigueta, que fue que nombramos en Suiza, podamos de una vez establecer ya el contacto directo. Okay, perfect. But you don't know that person. No la conozco. Bueno, ya ven ustedes allí, no se pueden perder a las 4 de la tarde el siguiente episodio del podcast del jefe de Estado venezolano. 11:54 minutos de la mañana, y también para despedir queremos presentarles a ustedes un mensaje que publicó también el doctor Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, a través de su cuenta en la red social Twitter. Mira, súper importante este mensaje. Sostuvimos una importante reunión con representantes de países que conforman la Unión Europea para revisar el mapa de cooperación conjunta. Reiteramos nuestra disposición al diálogo bajo los principios del respeto y la no injerencia en los asuntos internos de Venezuela. Veamos el video que adjunta allí el doctor Jorge Rodríguez. Amigos, vean ustedes allí entonces esa reunión que se sostiene en la Asamblea Nacional. Ayer también hizo lo propio la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, también con esta representación de la Unión Europea. Amigas, 11:55 minutos de la mañana. Nosotros nos despedimos. Gracias, como siempre, por su sintonía. Siempre con una sonrisa. El que obra bien le va bien. Feliz fin de semana para todos. Será hasta el lunes.